Como deberías saber, ya han pasado más de 2 meses desde que WGA, el sindicato de guionistas de Hollywood, decretó el estado de huelga indefinida. Desde entonces, incontables series, películas y programas de televisión se han visto paralizados. Y a pesar de las pérdidas en cantidad y calidad que se esperan tras esta decisión, lo peor estaba por llegar. SAG-AFTRA, el sindicato de actores y actrices de Hollywood, se suma a la huelga, paralizando de forma inmediata e indefinida cualquier producción en curso. La última vez que un acontecimiento así tuvo lugar fue en los años 60 bajo el liderazgo de Ronald Reagan, que terminó revolucionando la forma en la que los trabajadores perciben sus ingresos. Y ahora, 60 años después, se repite la misma historia. Pero lo que es más importante para ti seguramente, ¿esto va a afectar a One Piece Live Action? Pues sea como sea, la primera temporada de esta serie se estrena el 31 de agosto, lo que quiere decir que quedan solo 44 días para One Piece Live Action. Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy estoy aquí para explicarte qué es lo que ha sucedido con la WGA, con SAG-AFTRA y qué va a suceder con One Piece Live Action. Y como no, voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Obviamente yo no soy ningún experto en este tema, me he puesto al día en cuestión de 48 horas. Todo con tal de entenderlo y sintetizarlo para ganarme tu like, que ya estás tardando en dármelo. Pero antes de empezar, quiero darle las gracias a Antropodroide, White Winter, Ketik, Taniaña, Lenny, Abel, Clausoto, Matías Lousmar y el Chico Marrón por haberse hecho miembros del canal, que puedes unirte aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Y como no tengo nada más que añadir, vamos a darle. Partamos por lo básico. ¿Por qué WGA se puso en huelga? Respuesta corta: IA, dinero y derechos laborales. Respuesta larga: abro hilo. El mundo del entretenimiento ha cambiado considerablemente en los últimos años debido a Internet. Ya no es necesario pagar un ticket para ver una sola película, sino que puedes pagar una suscripción mensual y consumir el contenido donde y cuando quieras. Esto ha alterado en gran medida la forma en la que se distribuyen los ingresos de todas las producciones y, obviamente, tiene que venir acompañado por un ajuste en los contratos de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues a los altos cargos de Hollywood no les entra en la cabeza. Además, con la creciente presencia de inteligencias artificiales, los guionistas de la industria se han visto amenazados. El plan de los altos cargos, a cara destapada, es disminuir la cantidad de guionistas por proyecto y sustituirlo por aplicaciones como ChatGPT que, para colmo, serían entrenadas mediante guiones ya existentes. Sí, pretenden reducir costes a costa de los trabajadores y en un negocio tan complejo de sobrevivir como el cine y la televisión, esto no se puede permitir sin más. La mayoría de guionistas malvive con unos sueldos cada vez más injustos y la cosa no hace sino empeorar. Por ejemplo, durante la pandemia de 2020, los guionistas se vieron obligados a trabajar desde casa, sin una oficina o entorno laboral que potenciase la creatividad. Pues resulta que, a pesar de que todo ha vuelto a la normalidad, el teletrabajo sigue siendo la norma general en este negocio. Empresas como Disney o Netflix se niegan a volver al modelo anterior para ahorrarse el alquiler de unas oficinas de verdad. Por si fuera poco, estos mismos directivos han modificado el formato de las series más actuales para contar con menos episodios por temporada, a cambio de una mayor duración por cada uno de los episodios. Como no, esto tenía que tener trampa, y es que cada guionista cobra por episodio, no por cantidad de páginas escritas. Y para culminar con la lista de problemas, los peces gordos no han hecho nada para llegar a un acuerdo. Se niegan a dialogar, a ceder, a encontrar soluciones y a responder a cualquier petición por parte de WGA, poniéndolos contra la espada y la pared sin mostrar un ápice de interés por su parte. Llegamos por tanto al núcleo de todo el problema, las regalías o residuales, o dicho de otra manera, ingresos pasivos. Cada vez que una película o serie se emite en televisión, se reestrena o se reedita, los trabajadores de dicha producción reciben un pequeño porcentaje a repartir entre actores, guionistas y demás personal. A esto se le denomina residuales y, para los trabajadores del sector, son la principal fuente de ingresos entre proyectos. Aún así, los tiempos han cambiado y estas regalías se han visto afectadas por plataformas de streaming. Por si fuera poco, con los cines cada sala aporta unas cifras que luego se pueden contrastar para obtener el beneficio total, y las televisiones tradicionales cuentan con audímetros y compañías ajenas a las cadenas que tratan de mostrar el número más aproximado a la realidad.
Pues bien, con las plataformas digitales esto no ocurre. Los únicos que poseen los datos verídicos son los mismos que quieren exprimir cada centavo de su personal, y viendo cómo los tratan, no te sorprendas si han trucado los números para robarles a sus propios trabajadores. Ya no hay tanto estreno en el cine, al igual que no lo hay en la televisión por cable. Habría que aumentar el porcentaje de residuales para que el sueldo de esos trabajadores se mantenga igual. Y ese es un poco todo el jaleo que está viendo. ¿Y qué dicen los directivos al respecto? Que es imposible. Según ellos, las plataformas de streaming ya suponen muchísimas pérdidas millonarias para las empresas. Pero entonces llegamos al último golpe. Habían pasado más de 2 meses desde el inicio de la huelga cuando un integrante de AMPTP, que así es como se llama la Alianza de Productores de Cine y Televisión, comentó lo siguiente a un medio de comunicación. La meta es mantenernos así hasta que los miembros del sindicato comiencen a perder sus apartamentos y casas. Y en palabras de otro ejecutivo, es cruel, pero también es un mal necesario. Podría estar 5 minutos explicándote por qué esto no es que esté mal, es que está muy mal. Pero para ello tenemos a Ron Perlman, el actor de las películas de Hellboy de Guillermo del Toro. I will say one thing before I get off this. The motherfucker who said we're gonna keep this thing going until people start losing their houses and their apartments. Listen to me, motherfucker. There's a lot of ways to lose your house. Some of it is financial, some of it is karma, and some of it is just figuring out who the fuck said that? And we know who said that. And where he fucking lives. There's a lot of ways to lose your house. You wish that on people. You wish that families starve while you're making $27 fucking million a year for creating nothing. Be careful, motherfucker. Be really careful. Because that's the kind of shit that stirs shit up. Y solo 3 días después de estas polémicas declaraciones, SAG-AFTRA se une a la causa y paraliza todas las producciones. Y los motivos vienen siendo los mismos: aumentar las residuales y regularizar el uso de inteligencias artificiales, que preocupan mucho a los actores porque ya se pueden hacer deepfakes e inventarte una actuación que no existe. Para que te hagas una idea de la escala que ha alcanzado el problema con este movimiento, debes saber que, mientras el número de guionistas afiliados a la WGA oscila a los 11.500, la Asociación de Actores alcanza los 160.000. Ahora, esta huelga no afecta solo a la preproducción de cualquier proyecto, sino al propio rodaje y, lo que notaremos esta misma semana, a la promoción de las cintas. Los actores no participarán en eventos como la Comic Con de San Diego, ni promocionarán sus series o películas en redes sociales. Hollywood, hasta nuevo aviso, está totalmente paralizado y, cómo no, si esto sigue así, vamos a notar un considerable bajón en calidad y cantidad en los próximos años. Y esto es solo la punta del iceberg. Es un tema muy extenso y tal vez no he sido todo lo preciso que debería de haber sido, pero esto ha sido un poco el jaleo que ha habido en general, y me he dejado de lado los millones de dólares que se embolsan los directivos de las películas, que, como el mismo Ron Perlman decía, pues no se dedican a crear nada. Aún así, no soy un experto en este tema, pero ¿sabes quién sí lo es? El invitado que tendremos este jueves en un streaming especial, hablando sobre todo este dilema y profundizando más para saber si realmente llegará a afectar a One Piece. Por supuesto, te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado un enlace para que vayas y actives la campanita, y así YouTube te avisa cuando empecemos el stream. Pero ahora bien, ¿creo yo que esto va a afectar a One Piece Live Action? Pues sí y no. Todo depende de cuánto tarden en resolver los conflictos con WGA y SAG-AFTRA. Y aunque los directivos van a empezar a perder desde ya, no sabemos realmente cuánto van a tardar. Por azares del destino, esto nos ha pillado en plena postproducción. Si todo hubiese explotado hace un año, tendríamos a Tomorrow Studios sudando la gota gorda para no cancelar el proyecto a la mitad y, como no, sufriríamos un retraso indefinido en la fecha de estreno. Por suerte, la primera temporada de One Piece Live Action está en las fases más finales de la producción y, debido a ello, solo nos vamos a perder ese tour de prensa que ya nos anunció Jacob Gibson. Sí, es una pena, pero seamos justos, es una pérdida más que aceptable frente a las posibilidades que teníamos. Y no, por si te lo preguntas, no existe un sindicato de Visual Effects, lo cual explica el crunch que impera en dicha industria y nos salva de posponer la serie por otra huelga de última hora.
Aún así, esto podría alargarse y llegar a afectar a una posible segunda temporada. Pero aún así, estaríamos hablando de una paralización histórica. La mayor huelga llevada a cabo por la WGA duró 22 semanas. La última duró 14 y esta ya va por 10. Y por otro lado, la huelga de los actores que más ha durado duró 3 meses, pero la más corta duró tan solo 14 horas. Así que bueno, seguimos sin tener ni idea de cuánto va a durar esto. Sea como sea, tenemos que ser objetivos. Da igual que la segunda temporada de One Piece Live Action tarde más de lo esperado o que se cancelen 4 series nuevas de superhéroes. Estamos ante un episodio crucial en la historia del cine. Cada vez hay más prisas, más números y más exigencias, pero mientras la industria se llena los bolsillos a 2 manos, los de abajo reciben cada vez menos por hacer cada vez más. De hecho, hace unos días y con el anuncio de esta paralización, el CEO de Disney aseguraba que las expectativas del colectivo no eran realistas, que molestan a la industria, que se sumaban al desafío por el que la compañía ya estaba pasando, que aún se están recuperando tras el parón de la pandemia, que todo esto provocará grandes daños en el negocio y para poner la guinda sobre el pastel, que es una completa vergüenza. Y lo es, desde luego. Es una vergüenza que estén esperando a que los guionistas pierdan sus casas mientras Disney cierra un semestre fiscal con 2.550 millones de dólares, aumentando en un 62% los beneficios de la compañía. Disney, me cago en tu puta madre. Como te decía, abajo te dejo en la descripción y en el comentario fijado un enlace para ir al stream que realizaremos este jueves con alguien que sabe mucho más de este tema. Tendremos una muy buena fuente de información y puede ser que nos llevemos alguna sorpresa. Por supuesto, si te ha gustado el vídeo siempre puedes dejarte un like, suscribirte si quieres formar parte del ejército del 25% para estar al tanto de todas las novedades sobre One Piece Live Action con fuente fiable, que me tienes por la plataforma morada realizando streams casi diarios y esta vez nos estamos pasando el God of War. Y por supuesto, lo más importante, que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!